El sol apenas había despuntado en el horizonte cuando aparqué mi coche de alquiler en la entrada de la hacienda Alborada. El aire fresco de la mañana traía el olor a tierra húmeda y café recién hecho. Habían pasado 3 años desde mi última visita, cuando todavía era un estudiante universitario sin grandes preocupaciones. Ahora, a mis 28 años, regresaba para el funeral de mi abuelo Augusto. Respiré hondo antes de salir del vehículo. La casa grande, con sus paredes de piedra y madera envejecida, parecía más pequeña que en mis recuerdos de infancia. Las ventanas azules, pintadas por el abuelo todos los veranos, reflejaban el cielo claro de aquella mañana que debería ser común, pero no lo era. Al pisar el camino principal me recibió doña Cefa, la ama de llaves que había cuidado de la casa y de mi abuelo por más de 4 décadas. «Chico Miguel», ella dijo con los ojos llorosos, abriendo los brazos para un abrazo apretado. «Tu abuelo esperó hasta no poder más. Decía que vendrías». Sentí el peso de la culpa. Mi último semestre en el máster en agronomía había consumido todo mi tiempo y las llamadas con el abuelo se hicieron cada vez más espaciadas. La última había sido hacía casi 2 meses. «¿Dónde estás, Cefa?», pregunté con la voz embargada. «En la sala. Mi padre y mis tíos ya están allí». La mención de aquellos parientes hizo que mi mandíbula se endureciera. Mi relación con mi padre Ricardo y mis tíos Carlos y Eduardo siempre había sido distante y fría. Mientras crecía, oía las discusiones acaloradas entre ellos y mi abuelo Augusto. Los 3 hijos querían vender partes de la hacienda para inversiones urbanas. El patriarca se negaba rotundamente. Al entrar en la sala, vi el ataúd de madera simple, exactamente como mi abuelo habría deseado. A su alrededor, como cuervos esperando, estaban mi padre y mis tíos, todos de traje negro, conversando en voz baja. Ninguno parecía verdaderamente entristecido. «Miguel», mi padre asintió con la cabeza sin acercarse. «Finalmente llegaste». Ignorando el comentario, caminé hasta el ataúd. Augusto parecía sereno, como si solo durmiera después de un largo día de trabajo en el campo. Sus manos callosas estaban cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un pequeño rosario de madera que había pertenecido a mi difunta abuela. «Abuelo», susurré tocando ligeramente su mano fría. «Perdona la tardanza». «El velatorio termina en 1 hora», informó mi tío Carlos, consultando su reloj de oro. «Tenemos una reunión con el abogado justo después». Fruncí el ceño. «¿Tan rápido? Él apenas». «Los arreglos ya se han hecho», interrumpió mi tío Eduardo. «A Augusto no le gustaban las ceremonias prolongadas». Era verdad que mi abuelo detestaba las formalidades, pero la prisa de la familia en resolver cuestiones burocráticas me dejó incómodo. Aún así no tenía fuerzas para discutir. Cogí una silla y me senté al lado del ataúd, determinado a pasar aquellos últimos momentos en silencio con el hombre que había sido más padre que mi propio padre biológico. Durante el entierro, pocas palabras fueron dichas. Algunos trabajadores antiguos de la hacienda comparecieron, lágrimas sinceras resbalando por sus rostros endurecidos por el sol. Noté cómo mi padre y mis tíos se mantenían apartados de aquellas personas simples, como si temieran contaminarse con su autenticidad. Cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd, mi padre se acercó a mí. «El abogado nos espera en su oficina en la ciudad. Necesitamos resolver la cuestión de la herencia». Asentí, todavía absorto en mis recuerdos. Me acordaba de los veranos en la hacienda, de las historias contadas por el abuelo bajo el cielo estrellado, de las lecciones sobre siembra y cosecha. Augusto siempre decía que la tierra era más que propiedad, era historia, era vida. En la oficina del doctor Méndez, abogado de la familia por décadas, el clima era tenso. Los 4 nos sentamos en sillas de cuero delante de la mesa de caoba pulida. «Señores», comenzó el abogado ajustándose las gafas, «estamos aquí para la lectura del testamento del señor Augusto Almeida». Noté cómo mi padre y mis tíos se acomodaron en las sillas, súbitamente atentos. «Voy derecho al punto principal», continuó el doctor Méndez. «La hacienda Alborada, con todos sus 500 hectáreas, mejoras y equipos, fue dejada íntegramente al señor Miguel Almeida». El silencio que siguió fue denso como niebla. Parpadeé varias veces, procesando la información. Mi padre se levantó abruptamente. «Esto es absurdo, debe haber un error».
No hay error, señor Ricardo, respondió tranquilamente el abogado. El señor Augusto fue muy claro en sus intenciones. A los 3 hijos, él les dejó una cantidad de 50,000 reales a cada uno, ya transferidas a sus cuentas. Mi tío Carlos golpeó la mesa. ¿50,000? La hacienda vale millones. Esto es impugnable, dijo mi tío Eduardo, el más calculador de los hermanos. Vamos a impugnar ese testamento. Permanecía en silencio, aturdido. Nunca imaginé que el abuelo me dejaría toda la propiedad. Sabía cuánto aquella tierra significaba para Augusto. Hay más, continuó el abogado, retirando un sobre sellado del llagón. El señor Augusto dejó esta carta para ser leída solo en esta ocasión. El doctor Méndez abrió el sobre y comenzó a leer. Si están oyendo estas palabras es porque ya he partido. La decisión de dejar la hacienda Alborada a mi nieto Miguel no fue tomada por capricho, ni para castigar a mis hijos. Fue tomada porque entre todos solo Miguel comprende el verdadero valor de esta tierra. No su precio, sino su valor. Ricardo, Carlos, Eduardo, ustedes siempre vieron la hacienda como un activo a ser liquidado. Miguel la ve como yo, un legado a ser preservado. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Miguel, sé que esta herencia trae consigo un fardo. Tus tíos y tu padre no lo aceptarán fácilmente. Estate preparado. Cuando el abogado terminó la lectura, el rostro de mi padre estaba rojo de rabia. Mi tío Carlos murmuraba algo sobre viejo senil, y mi tío Eduardo ya tecleaba furiosamente en su móvil, probablemente contactando a su propio abogado. Eso es todo, señores, concluyó el abogado. Los documentos de transferencia ya están listos para la firma. Al salir de la oficina, mi padre me abordó en el estacionamiento. No pienses que esto ha terminado, dijo apuntando el dedo a mi rostro. Aquella hacienda pertenece a la familia. Eres joven, inexperto. ¿Qué vas a hacer con toda aquella tierra? Vender es la única opción sensata. No voy a vender, respondí sorprendiéndome con la firmeza en mi propia voz. El abuelo confió en mí para preservarla. Entonces prepárate, amenazó, porque esto se pondrá feo. Mientras conducía de vuelta a la hacienda, mi hacienda ahora, sentía una mezcla de gratitud y aprensión. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Lo que no sabía era cuán lejos mi propia familia iría para tomar lo que creían ser suyo por derecho. En las siguientes semanas, a la lectura del testamento, me sumergía en la administración de la hacienda Alborada. Mi máster en agronomía finalmente encontraba aplicación práctica y pasaba los días estudiando libros de contabilidad, analizando cosechas anteriores y conversando con los empleados. Doña Cefa se volvió mi aliada más cercana, explicando los detalles del funcionamiento diario que no constaban en ningún registro oficial. Joaquín, el capataz, que trabajaba en la hacienda desde los tiempos de mi bisabuelo, me mostró los secretos de la tierra, dónde el agua se acumulaba en la estación lluviosa, qué áreas eran más fértiles para determinadas culturas. Tu abuelo sabía que volverías, dijo Joaquín una tarde mientras inspeccionábamos la plantación de café. En los últimos meses él hablaba mucho de que asumieras todo. Nunca imaginé que él me dejaría la hacienda entera, confesé. Siempre pensé que la dividiría entre los hijos. Joaquín soltó una risa seca. Tu abuelo conocía bien a los hijos que tenía. Sabían que en menos de un año lo venderían todo a constructoras o plantadores de soja, y esta tierra tiene mucha historia para volverse solo otro condominio o monocultivo. Por la noche, solo en la casa grande, exploraba la oficina del abuelo. Entre documentos antiguos y fotografías amarillentas, encontré diarios que Augusto había mantenido por décadas. En las páginas envejecidas, descubrí no solo la historia de la hacienda, sino también la creciente decepción del abuelo con sus 3 hijos. Ricardo vino hoy a pedir dinero para un nuevo emprendimiento en la capital. Cuando me negué, me acusó de no importarme su futuro. ¿Cómo explicar que me importa demasiado para financiar otro de sus esquemas condenados al fracaso? Otra entrada más reciente. Carlos trajo un inversor hoy, en realidad un especulador inmobiliario disfrazado. Quieren transformar el Valle Sur en un resort de lujo. Les dije que saldré de aquí solo cuando me carguen en un ataúd. Carlos se rió, como si fuera una broma. No lo era. La más dolorosa, de apenas 6 meses atrás. Eduardo amenazó con procesarme hoy.
alegando que estoy mentalmente incapacitado para administrar la propiedad. Mi propio hijo. Dr. Méndez me aconsejó hacerme exámenes completos y registrarlo ante notario, para evitar impugnaciones futuras. ¿A qué punto hemos llegado? Cerré el diario, sintiendo un nudo en la garganta. Comprendí entonces por qué el abuelo había hecho aquella elección. No era favoritismo, era protección. Protección a la tierra que amaba, al legado que había construido. En el primer mes como propietario recibí 3 ofertas de compra, todas a través de intermediarios que después de la investigación se revelaron ligados a mis tíos. Rechacé todas sin pestañear. Entonces las tácticas cambiaron. Una mañana de lunes me despertó Joaquín, visiblemente perturbado. «Patrón, alguien envenenó el pozo principal durante la noche. Corrimos hasta el lugar. El agua normalmente...» Mariana Campos, abogada especializada en Derecho Ambiental y Agrario, respondió ella, extendiendo la mano que mi padre ignoró. Miguel, continuó él, ignorando a Mariana. Sé razonable. No tienes experiencia para administrar un negocio de este tamaño. Ya estás teniendo problemas, ¿verdad? Cercas rotas, ganado perdido. Esto es solo el comienzo. El tono amenazador no pasó desapercibido. Es interesante que sepa esos detalles específicos, observó Mariana, considerando que no fueron divulgados públicamente. Mi padre palideció ligeramente antes de recuperar la compostura. Todo el mundo en la región comenta, esta hacienda se está convirtiendo en motivo de burla. Mi respuesta sigue siendo no, afirmé. La hacienda Alborada no está a la venta. Cuando mi padre partió, dejando una nube de polvo detrás, Mariana tocó mi brazo. Él prácticamente confesó su implicación en los incidentes. Pero nada que podamos usar legalmente, suspiré. Aún no, concordó, pero cometió un error al venir aquí. Ahora sabemos con certeza que son ellos. Aquella noche, mientras revisábamos las imágenes de las cámaras de seguridad, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Miguel Almeida?, preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Antonio. Trabajé para tu tío Eduardo por 10 años como chofer. Necesitamos conversar. Tengo información que te va a interesar. Mariana y yo encontramos a Antonio en una cafetería en la ciudad, lejos de miradas curiosas. El hombre, de unos 50 años, parecía nervioso, constantemente verificando la puerta. Fui despedido la semana pasada, sin aviso, sin indemnización. Cuando cuestioné, tu tío dijo que sabía demasiado. ¿Sobre qué?, preguntó Mariana. Sobre el plan de ellos para la hacienda. Antonio bajó la voz. Tus tíos y tu padre tienen un acuerdo con la constructora Horizonte para transformar la hacienda en un condominio de lujo. Contratos preliminares ya fueron firmados con la condición de que adquieran la propiedad en hasta 6 meses. Sentí el estómago hundirse. Entonces es por eso la prisa. Exacto. Ellos recibieron un adelanto sustancial. Si no entregan la tierra en el plazo, tendrán que devolver el dinero con multa. El problema es que ya han gastado buena parte. ¿Cómo sabes todo esto?, cuestionó Mariana desconfiada. Antonio retiró un pendrive del bolsillo. Porque yo conducía a las reuniones, esperaba del lado de afuera, oía conversaciones. Y porque tu tío Eduardo me pedía que digitalizara documentos. Siempre fui invisible para ellos, entonces hablaban libremente en mi presencia. Él deslizó el pendrive sobre la mesa. Aquí están copias de los contratos preliminares, correos electrónicos entre ellos discutiendo cómo presionarte y hasta un plan detallado de los incidentes en la hacienda. Hay también grabaciones de audio que hice durante algunos viajes. Sé que estuvo mal, pero ¿por qué nos estás ayudando?, lo interrumpí. Antonio suspiró profundamente. Tu abuelo me ayudó una vez, hace muchos años, cuando nadie más quiso. Mi hija estaba enferma, necesitaba una cirugía cara. Tus tíos, mis patrones en la época, negaron un adelanto. Tu abuelo, un extraño para mí, pagó todo cuando supo de la situación. Nunca olvidé eso. Sentí lágrimas en los ojos. Era exactamente el tipo de cosa que Augusto haría. Además, continuó Antonio con una sonrisa amarga, no me gusta ser tratado como desechable después de una década de servicio leal. Al regresar a la hacienda, Mariana y yo pasamos la noche entera analizando el contenido del pendrive. Era una mina de oro de evidencias, correos electrónicos explícitos entre los 3 hermanos discutiendo cómo hacer la vida de Miguel imposible en la hacienda,
órdenes de pago a terceros para realizar los actos de vandalismo. El contrato con la constructora firmado 3 días después del funeral de Augusto. Esto es mucho peor de lo que imaginábamos, murmuró Mariana conmocionada. No están solo intentando presionarte, están activamente saboteando la hacienda, poniendo a personas y animales en riesgo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Primero hacemos copias de seguridad de todo esto, respondió ella pragmática. Después, preparamos nuestra estrategia. Ellos piensan que están lidiando con un joven ingenuo e inexperto. Vamos a mostrarles cuán equivocados están. En las semanas siguientes, implementé medidas de seguridad más rigurosas en la hacienda, ahora con evidencias concretas del peligro. Contraté guardias para patrullar por la noche e instalé más cámaras. Al mismo tiempo, con la ayuda de Mariana, preparaba mi defensa legal. Lo que no esperaba era el siguiente movimiento de mis parientes. Un miércoles común recibí una citación judicial. Mis tíos y mi padre habían entrado con una demanda impugnando el testamento, alegando que Augusto estaba mentalmente incapacitado cuando lo redactó, bajo influencia indebida mía. «Están desesperados», comentó Mariana al leer los documentos. «Este tipo de proceso rara vez prospera, especialmente considerando que tu abuelo tomó todas las precauciones legales. Pero va a consumir tiempo y dinero», observé. «Exactamente lo que ellos quieren, desgastarte hasta que te rindas». 2 días después, un artículo en el periódico local llamó la atención. Hacienda Histórica Alborada enfrenta crisis bajo la nueva administración. La nota, claramente tendenciosa, citaba fuentes anónimas que cuestionaban mi capacidad para gestionar la propiedad, mencionando los recientes incidentes como prueba de mi incompetencia. «Tío Eduardo», murmuré al terminar la lectura. «Él es amigo del dueño del periódico». La presión aumentaba por todos lados. Proveedores comenzaron a cancelar contratos alegando reestructuración. Bancos cuestionaban la viabilidad de préstamos para la próxima cosecha. En la ciudad percibía miradas y cuchicheos cuando pasaba. Una campaña sistemática estaba en marcha para aislarme y forzarme a vender. Fue cuando Joaquín trajo otra noticia perturbadora. «Patrón, están esparciendo rumores de que usted planea despedir a todos los empleados antiguos y mecanizar completamente la hacienda». «¿Qué? Esto es absurdo». «Lo sé, pero las familias están preocupadas. 3 trabajadores ya vinieron a preguntarme si deben buscar empleo en otro lugar». Percibí que la estrategia de mis parientes era aún más sórdida de lo que imaginaba. No estaban solo atacando la propiedad física, sino también minando las relaciones humanas que mantenían la hacienda funcionando. Aquella noche, reuní a todos los empleados en el galpón principal. «Quiero dejar algo muy claro», comencé, mirando a los ojos de cada uno. «Esta hacienda existe desde hace 4 generaciones. No solo a causa de la tierra, sino a causa de las personas que la trabajan. Ustedes son la hacienda Alborada tanto como yo o mi abuelo. No habrá despidos, no habrá sustitución por máquinas. Por el contrario, pretendo expandir nuestras operaciones tan pronto como superemos este momento difícil». Vi el alivio en los rostros a mi alrededor, pero también la incertidumbre. Las palabras eran fáciles. Necesitaría acciones para reconquistar completamente la confianza. «Para probar mi compromiso», continué, «estoy implementando a partir de hoy el plan de participación en los beneficios que mi abuelo siempre consideró. 10% de los beneficios netos anuales serán distribuidos entre todos los empleados proporcional al tiempo de servicio». Un murmullo de sorpresa recorrió el galpón. Joaquín, el más antiguo ahí, tenía lágrimas en los ojos. Don Augusto hablaba de esto desde hacía años. Decía que era lo correcto. Y lo era, concordé. Solo lamento no haber comenzado antes. Aquella reunión marcó un punto de inflexión. Los empleados, ahora con un interés directo en el éxito de la hacienda, se volvieron aún más vigilantes contra los sabotajes. La comunidad que se había formado a lo largo de generaciones se fortaleció, unida contra la amenaza externa. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La audiencia preliminar del proceso iniciado por mis parientes se acercaba, y sabía que solo sería el comienzo de una larga guerra jurídica. ¿Estamos preparados?, le pregunté a Mariana la víspera de la audiencia. Ella sonrió, confiada, más de lo que ellos imaginan. El foro de la comarca de Río Verde era un edificio imponente de arquitectura colonial, con columnas blancas y una escalinata de mármol que intimidaba a quien la subía. Vistiendo un traje que rara vez usaba, me sentía fuera de lugar. A mi lado, Mariana exhalaba confianza en su conjunto azul marino. En la sala de audiencias, mi padre, Carlos y Eduardo ya esperaban con sus abogados, no 1, sino 3, todos de renombrados despachos de la capital. El mensaje era claro. Estaban dispuestos a gastar lo que fuera necesario para vencer. El juez Mendoza, un hombre de mediana edad con expresión severa, entró en la sala. Todos nos levantamos.
Proceso número 2347/2023. Impugnación de testamento y alegación de incapacidad mental del testador, anunció el secretario. El abogado principal de la familia, Dr. Ferreira, presentó el caso con elocuencia estudiada. Meritísimo, tenemos aquí una situación clara de influencia indebida sobre un hombre anciano y vulnerable. Augusto Almeida, a los 78 años, sufría de episodios de confusión mental documentados en historiales médicos que adjuntamos al proceso. En este estado fragilizado, fue manipulado por su nieto, el demandado, Miguel Almeida, para alterar su testamento, desheredando prácticamente a sus 3 hijos que dedicaron sus vidas a los negocios de la familia. Sentí la sangre hervir, pero Mariana me apretó el brazo, señalando para mantener la calma. El señor Augusto había prometido por décadas que la hacienda sería dividida igualmente entre sus hijos, continuó el doctor Ferreira. Tenemos testigos que confirmarán esa intención. El cambio repentino, apenas 6 meses antes de su fallecimiento, coincide sospechosamente con visitas frecuentes del demandado, que hasta entonces mantenía mínimo contacto con el abuelo. Cuando llegó el turno de la defensa, Mariana se levantó con tranquilidad. Meritísimo, las alegaciones de la parte actora no solo carecen de fundamento, sino que constituyen un intento descarado de defraudar la última voluntad del señor Augusto Almeida, claramente expresada en testamento legalmente registrado y validado por evaluación médica contemporánea a su firma. Ella abrió una carpeta y retiró un documento. Tengo aquí el informe médico completo realizado por el doctor Pablo Sarmento, neurólogo renombrado, atestando la plena capacidad mental del señor Augusto en la fecha de la firma del testamento. El propio médico está presente hoy como nuestra primera testigo. Noté cómo mi padre y mis tíos intercambiaron miradas preocupadas. Además, continuó Mariana, los historiales médicos citados por la acusación se refieren a episodios aislados de presión alta que causaron mareo, no a cualquier tipo de confusión mental o déficit cognitivo. El juez Mendoza ajustó las gafas, claramente interesado en la argumentación. En cuanto a la alegación de que el señor Miguel Almeida manipuló a su abuelo, tenemos evidencias que demuestran exactamente lo contrario. El señor Augusto Almeida mantenía un diario detallado en los últimos 15 años de su vida, documentando sistemáticamente sus decepciones con los hijos y su creciente confianza en el nieto. Mariana entregó copias autenticadas de los diarios al juez y a la parte contraria. Estos diarios, cuya autenticidad puede ser verificada por peritaje grafotécnico, revelan un patrón consistente de intentos de los autores de este proceso de presionar al señor Augusto a vender la hacienda contra su voluntad, llegando a amenazar con acciones judiciales para declararlo incapaz, exactamente como están haciendo ahora, póstumamente. La sala de audiencias se quedó en silencio absoluto. Los abogados adversarios hojeaban frenéticamente las copias de los diarios buscando alguna forma de impugnar su validez. Pero hay más, meritísimo, continuó Mariana. Los historiales médicos citados por la acusación se refieren a episodios aislados de presión alta que causaron mareo, no a cualquier tipo de confusión mental o déficit cognitivo. El juez Mendoza ajustó las gafas, claramente interesado en la argumentación. En cuanto a la alegación de que el señor Miguel Almeida manipuló a su abuelo, tenemos evidencias que demuestran exactamente lo contrario. El señor Augusto Almeida mantenía un diario detallado en los últimos 15 años de su vida, documentando sistemáticamente sus decepciones con los hijos y su creciente confianza en el nieto. Mariana entregó copias autenticadas de los diarios al juez y a la parte contraria. Estos diarios, cuya autenticidad puede ser verificada por peritaje grafotécnico, revelan un patrón consistente de intentos de los autores de este proceso de presionar al señor Augusto a vender la hacienda contra su voluntad, llegando a amenazar con acciones judiciales para declararlo incapaz, exactamente como están haciendo ahora, póstumamente. La sala de audiencia se quedó en silencio absoluto. Los abogados adversarios hojeaban frenéticamente las copias de los diarios buscando alguna forma de impugnar su validez. Pero hay más, meritísimo, continuó Mariana. Tenemos evidencias concretas de que esta acción judicial es solo parte de un esquema mayor para forzar a mi cliente a vender la hacienda Alborada para un emprendimiento inmobiliario. Ella entonces presentó los documentos obtenidos de Antonio.
El contrato preliminar con la constructora, los correos electrónicos intercambiados entre los hermanos, los comprobantes de pago a terceros para sabotear la hacienda. Los autores de este proceso firmaron un contrato de venta futura de la hacienda Alborada 3 días después del funeral del señor Augusto, recibiendo un adelanto sustancial. Cuando se dieron cuenta de que no podrían cumplir el acuerdo porque la propiedad me fue legada a mí, iniciaron una campaña sistemática de sabotaje y difamación. El rostro del juez Mendonza se transformó en una máscara de indignación a medida que examinaba los documentos. «Doctor Ferreira», se dirigió al abogado adversario, «¿usted tenía conocimiento de estos hechos cuando aceptó representar a los autores?» El abogado, visiblemente incómodo, ajustó la corbata. «Meritísimo, no tuve acceso a estos supuestos documentos, cuya autenticidad impugnamos vehementemente». «La autenticidad puede ser fácilmente verificada», respondió Mariana. «Los correos electrónicos contienen firmas digitales certificadas y las grabaciones de audio pueden ser sometidas a peritaje técnico. Además, tenemos un testigo clave, el señor Antonio Silveira, ex empleado del señor Eduardo Almeida, que presenció varias de las reuniones donde estos planes fueron discutidos». El juez Mendonza miró severamente a los 3 hermanos que ahora parecían disminuidos en sus caros trajes. «Considerando la gravedad de las evidencias presentadas, determino la suspensión de esta audiencia. Los documentos serán enviados para peritaje. Y marco una nueva fecha para dentro de 30 días. Golpeó el mazo con fuerza. Y debo advertir que, si se comprueba la autenticidad de estos documentos, abriré una representación criminal contra los autores por litigio de mala fe, falsedad ideológica y posible asociación ilícita». Al salir del tribunal, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Ver a mi propio padre y tíos expuestos de esa forma no me traía satisfacción, solo un profundo pesar por lo que podría haber sido una familia unida. En el estacionamiento, para mi sorpresa, mi padre se acercó solo. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo la voz trémula de rabia contenida. «Aquella hacienda es una carga, no una bendición. Augusto desperdició la vida cuidando de tierra y ganado cuando podría haber construido algo mucho mayor». «¿Algo como qué, padre? ¿Como tus negocios que siempre fracasan? ¿Como los esquemas de mi tío Carlos que rayan en la ilegalidad? ¿O como las inversiones de alto riesgo de mi tío Eduardo que ya lo llevaron al borde de la quiebra 2 veces?» Mi padre palideció. «Sí, yo sé de todo», continué. «El abuelo mantenía registros meticulosos. Ustedes 3 recibieron más dinero a lo largo de los años que el valor de la hacienda entera. La diferencia es que él nunca le contó esto a nadie para preservar el orgullo de ustedes». «Eso es mentira», balbució mi padre, pero sin convicción. «¿Sabes lo que es más triste, padre? Que ustedes nunca entendieron lo que la hacienda Alborada realmente significa. Nunca fue sobre dinero para el abuelo. Era sobre legado, sobre preservar algo que dura más que una vida». Respiré a hondo antes de hacer una oferta que no había planeado. «Todavía hay tiempo de hacer diferente. Desiste de este proceso. Convence a mis tíos de hacer lo mismo y prometo reservar una parte de los beneficios anuales de la hacienda para ustedes 3. No porque lo merezcan, sino porque es lo que el abuelo querría». Mi padre se quedó en silencio por un largo momento, el conflicto evidente en su rostro. Por un instante vislumbré al hombre que él podría haber sido, no consumido por la codicia y el resentimiento. «Voy a pensar en eso», respondió finalmente antes de alejarse en dirección a su coche. Mariana, que observaba a la distancia, se acercó. «¿Realmente harías eso? ¿Dividirías los beneficios con ellos después de todo?» Asentí. «No por ellos, sino por el abuelo. Y quizá con el tiempo podamos reconstruir algo que se parezca a una familia». En las siguientes semanas, la hacienda finalmente conoció un periodo de paz. Los sabotajes cesaron completamente después de la audiencia y la amenaza de proceso criminal. Los empleados, ahora socios en el éxito del emprendimiento, trabajaban con renovado entusiasmo. Implementé varias de las ideas que había desarrollado durante mi máster: técnicas de agricultura sostenible, diversificación de cultivos, procesamiento local de parte de la producción para agregar valor. La hacienda Alborada comenzaba a transformarse, manteniendo sus raíces históricas mientras abrazaba el futuro. Mariana, inicialmente venida solo para una visita, acabó quedándose.
Su experiencia en derecho ambiental se probó valiosa para obtener certificaciones que abrían nuevos mercados para los productos de la hacienda. La relación que había terminado años atrás en la facultad renacía ahora más madura y fuerte. Un mes después de la audiencia suspendida, recibí una notificación. Mis tíos y mi padre habían retirado el proceso. No hubo pedido de disculpas ni aceptación de la oferta de compartir beneficios, solo la retirada silenciosa de la acción judicial. Aquella tarde, caminando por los campos que mi bisabuelo había comprado casi un siglo antes, sentí una presencia casi tangible a mi lado. Podía imaginar a mi abuelo Augusto caminando allí, orgulloso de lo que veía. «Lo logramos, abuelo», murmuré para el viento que movía suavemente las hojas del cafetal. «Alborada está a salvo». 5 años pasaron desde la batalla por la hacienda Alborada. El tiempo, como siempre, trajo cambios, algunos dolorosos, otros redentores. La hacienda prosperaba como nunca. Mi enfoque combinando tradición con innovación sostenible había transformado la propiedad en un modelo regional. La producción de café especial ganó premios internacionales y la línea de lácteos orgánicos, idea de Mariana, ahora mi esposa, conquistaba mercados en la capital. El programa de participación en los beneficios elevó la calidad de vida de las familias que trabajaban en la hacienda. Joaquín, ahora retirado pero todavía activo como consultor, frecuentemente decía que don Augusto estaría sonriendo desde arriba al ver las casas reformadas, los hijos de los empleados frecuentando universidades, la comunidad fortalecida. Un domingo soleado, Mariana y yo recibimos una visita inesperada. Un coche desconocido subió la carretera principal, levantando polvo. Cuando aparcó frente a la casa grande, reconocí al conductor, mi padre, Ricardo Almeida. Parecía más viejo que sus 60 años. Los cabellos completamente canos y las líneas profundas en el rostro contaban historias de dificultades que yo desconocía. «Padre», saludé, sin saber qué esperar. No nos veríamos personalmente desde la audiencia, 5 años atrás. «Miguel», respondió mi padre, visiblemente incómodo. «Tu casa, la hacienda, todo está muy bonito». «Gracias. ¿Quieres entrar?» Me sequé una lágrima. Tu abuelo estaba en lo correcto, continuó mi padre. Sobre todo, sobre ti, sobre la hacienda, sobre nosotros. Pasamos la vida persiguiendo dinero, estatus, cosas que acaban desvaneciéndose como arena entre los dedos. Mientras tanto, tú construiste algo real aquí, algo que permanece. Nunca es tarde para recomenzar, padre. Mi padre sonrió tristemente. Tal vez no para recomenzar completamente, pero sí para hacer las paces con el pasado. Él dudó antes de continuar. Traje algo para ti. De una carpeta de cuero gastada retiró un sobre amarillento. Lo encontré entre las cosas de Eduardo. Es una carta que tu abuelo nos escribió a los 3, poco antes de morir. Eduardo nunca nos la mostró. Creo que no le gustó el contenido. Cogí el sobre con manos temblorosas. El sello ya estaba roto. Dentro, una única hoja de papel con la caligrafía inconfundible de mi abuelo. Mis hijos, si están leyendo esto, ya partí para unirme a su madre. No me hago ilusiones sobre cómo recibirán la noticia de mi testamento. Conozco bien el resentimiento que nutren por la hacienda, o mejor, por lo que creen que ella representa. Mi terquedad, mi rechazo a progresar, como siempre dijeron. La verdad que nunca comprendieron es que la tierra no es solo un activo, es historia, es continuidad, es responsabilidad. Al dejársela a Miguel, no los estoy castigando a ustedes, sino protegiendo lo que construimos a lo largo de generaciones. Ustedes 3 recibieron mucho más de lo que imaginan a lo largo de los años. Cada negocio fracasado que financié, cada deuda que pagué, cada nuevo comienzo que posibilité. Nunca mantuve la contabilidad de esto para no humillarlos, pero si sumaran todo, verían que recibieron mucho más que el valor de la hacienda. Aún así, no es sobre dinero, es sobre propósito. Miguel entiende eso. Él ve la hacienda como yo siempre la vi, no como un medio para enriquecerse, sino como un fin en sí misma, un pedazo del mundo por el cual somos temporalmente responsables. Mi último pedido es que intenten entender. Que miren a Alborada no con codicia, sino con el mismo amor que su bisabuelo sintió cuando compró la primera hectárea,
que su abuelo nutrió cuando expandió las plantaciones, que yo mantuve durante toda mi vida. La puerta siempre estará abierta para ustedes, no como dueños, sino como familia, porque al final eso es lo que importa. Con amor, a pesar de todo, Augusto. Cuando terminé la lectura, no conseguía contener las lágrimas. Mi padre también lloraba abiertamente. Él estaba en lo correcto, dijo. Sobre todo. En aquel momento Mariana apareció en la terraza cargando una bandeja con limonada y galletas. Detrás de ella una niña de 3 años con ojos curiosos espiaba tímidamente. «Sofía», la llamé, secándome las lágrimas. «Ven a conocer a tu abuelo». La niña con los mismos ojos marrones de Augusto se acercó cautelosamente. Mi padre miró a la nieta que nunca había conocido, completamente sin palabras. «Hola», dijo Sofía finalmente, extendiendo una pequeña mano. «¿Tú eres el papá de papá?» Mi padre asintió, incapaz de hablar. «Papá dijo que vives lejos». «Vivía», corrigió mi padre encontrando la voz. «Pero creo que ahora voy a visitar más veces, si tu padre lo permite». Puse la mano en el hombro de mi padre. «La puerta siempre estará abierta», como dijo el abuelo. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos de la hacienda Alborada, 4 generaciones estábamos simbólicamente reunidas. El legado de Augusto, la reconciliación de Ricardo, mi trabajo y el futuro representado por Sofía. La tierra, como siempre, continuaba, paciente, generosa, testigo silente de las flaquezas y grandezas humanas. Las estaciones cambiarían, las cosechas vendrían e irían, personas nacerían y partirían, pero la esencia permanecería como un hilo invisible conectando pasado, presente y futuro. Cuando la noche cayó y las primeras estrellas aparecieron en el cielo, llevé a mi hija y a mi padre a un paseo por el huerto que Augusto había plantado décadas antes. Los árboles ahora majestuosos ofrecían frutos abundantes. El abuelo decía que plantamos árboles cuyos frutos tal vez no comamos, comenté mientras Sofía corría adelante, encantada con las luciérnagas que empezaban a aparecer. Él siempre fue más sabio que todos nosotros, respondió mi padre. Nunca es tarde para plantar tu propio árbol, padre. Mi padre sonrió, una sonrisa genuina que no veía desde la infancia. Tal vez no lo sea incluso. Al regresar a la casa grande, iluminada y acogedora contra la oscuridad creciente, sentí una profunda sensación de completud. El ciclo que comenzó con tanto conflicto finalmente encontraba su resolución natural. Lo que comenzó como una historia de codicia y traición se transformó, a través de revueltas inesperadas, en una narrativa de redención y continuidad. La tierra, como siempre, tenía mucho que enseñar, bastaba estar dispuesto a oír.